Estamos de regreso, son las 12 del día 39 minutos, 12:39 minutos. Y saludamos aquí en semana al alcalde encargado de Bogotá hasta el próximo 11 de enero, Luis Ernesto Gómez, que también es secretario de gobierno de la capital. Bienvenido, alcalde, gracias por acompañarnos. Vicky, muy buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia de Semana en Vivo. Bueno, le tocó sortear toda esta situación de la emergencia por cuenta del coronavirus. ¿Hoy qué reporte tiene? Porque estamos viendo que está avanzando el porcentaje de ocupación de UCI de manera muy acelerada, alcalde. Vicky, nosotros arrancamos el año, el 1 de enero, con una ocupación de camas UCI del 75,2%. El día de ayer cerramos con una ocupación del 79,6%. Esto es un incremento bastante acelerado, como te das cuenta, en 5 días, prácticamente 1,2, 1,5 porcentuales diarios. Es un incremento bastante acelerado. ¿Qué presiona ese incremento? Hay un proceso de inercial propio de la temporada de diciembre, que era inevitable de los encuentros familiares, de la actividad, digamos, que saca muchas personas a las calles, del comercio, que era deseable y que queríamos justamente que en el mes de diciembre pudiera funcionar plenamente la actividad comercial, obviamente con medidas biosanitarias. Y eso se suma, Vicky, que por estos días regresan a la capital del país alrededor de 2 millones de personas. Este fin de semana tan solo regresaron 700.000 personas, que es lo mismo que una ciudad del tamaño de Cúcuta, regresando a Bogotá, y en los próximos días regresarán muchos más. Por eso la presión que está prevista y que estaba prevista nos lleva a tomar distintas medidas. El mismo domingo anunciamos unas medidas de carácter sanitario para los hospitales, así como el inicio de cuarentenas estrictas en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá, las localidades del norte de Bogotá, que arrancaron hoy a la medianoche, así como unas medidas para este fin de semana de Reyes y la continuidad del pico y cédula durante todo el mes de enero. Muy bien. La cuestión, alcalde, es que le decía, a usted le tocó pues este chicharrón difícil y complejo, que por un lado está afrontando la emergencia por el COVID, pero por el otro lado la emergencia política, de alguna manera. Quiero preguntarle con mucha franqueza, para usted, ¿qué significa la digamos, polémica política que se ha armado, la tormenta Claudia, que llamo yo, por cuenta de las vacaciones de la alcaldesa Claudia López? ¿Qué significa toda la crítica que ha habido a esas vacaciones? Vicky, yo he estado trabajando con Claudia desde hace un año como secretario de gobierno, y este es quizá el año que terminamos más difícil que haya tenido cualquier alcalde mayor de Bogotá. Fue un año con pandemia, un año con dificultades económicas de orden público, y yo he visto a Claudia trabajando día y noche, y como cualquier ser humano requiere de una recarga, Yo entiendo y respeto las críticas de quienes se han pronunciado. Sé que hay también pues, un ánimo muy político detrás de esas críticas, todas son respetables, pero yo debo resaltar que en Bogotá está el mismo equipo que ha gobernado durante este año, todo el equipo de secretarios, todo el equipo de gobierno, todo el equipo de salud. Estamos al frente de la ciudad con unas instrucciones muy claras que nos ha dejado la alcaldesa desde su partida, y por eso le podemos decir a los bogotanos que Bogotá está en buenas manos, y que la alcaldesa mayor pues está realizando un descanso como lo realiza cualquier trabajador, al cual se tiene derecho, y tiene derecho cualquier trabajador en Colombia. Alcalde, me doy cuenta que usted pues ha estado hablando con Claudia López, y quiero preguntarle qué ha dicho precisamente sobre esa tormenta política que se está dando aquí en Colombia porque ella se fue de vacaciones. ¿Qué piensa ella? ¿Qué le ha dicho sobre esto? La verdad no hemos hablado sobre ese tema, hemos hablado más sobre temas específicos de indicadores de salud, de decisiones que hay que tomar, del diálogo que tenemos permanentemente con el gobierno nacional, pero yo insisto, aquí hay un equipo de secretarios de despacho, secretarias de despacho, todo el equipo que viene gobernando Bogotá, que conoce muy bien sus funciones, sus tareas, cada uno de nosotros sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Ya enfrentamos el primer pico de la pandemia con este equipo, tenemos conocimiento de cómo organizar la ciudad, de cómo atender emergencias, así es que decirle a todos en Bogotá que las merecidas descanso que tiene la alcaldesa para recargar energía para estos 3 años que quedan, en ningún momento va a poner en dificultades la tarea que realiza todo el equipo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y si usted
hubiera sido elegido alcalde de Bogotá, Y además, hubiera ido... candidato, él le Sí, disputó claro. la alcaldía a Claudia López, claro, lo recordamos. Sí, claro, usted estuvo en la contienda política y le decía a Luis Ernesto. Activistas era, ¿no? Sí, señora. Sí, si usted hubiera ganado la alcaldía de Bogotá en esas elecciones, en este momento, ¿usted se hubiera ido a vacaciones como lo hizo Claudia López? Jairo, yo entiendo perfectamente que ustedes quieren ahondar, digamos, en esa idea de por qué se va a descansar la alcaldesa, pero yo de verdad creo que hoy la ciudad tiene preocupaciones mucho más graves. Hoy tenemos el arranque de una cuarentena estricta en 3 localidades que representan una población de alrededor de 2.800.000 personas. Estamos con una alta ocupación de UCIs y yo de verdad creo que ahí es donde debemos centrar los esfuerzos, tanto nuestros, por supuesto, como autoridades, pero también que nos ayuden los medios de comunicación a lograr que las personas dimensionen el momento crítico que está viviendo Bogotá y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en que este segundo pico de pandemia se supere de la mejor manera, garantizándole a todo el mundo servicios hospitalarios como lo logramos en la primera pandemia. Y yo creo que usted tiene razón, lo más importante es lo que está pasando en Bogotá y por eso es tan importante poder conversar, pero por eso es que es tan extraño que Claudia López no esté. Se lo digo, yo la admiro, le reconozco lo bueno que ha hecho, yo creo que pues no hay nada en contra aquí de Claudia, yo quiero que usted lo tenga claro para que no se vea como que hay una animadversión, pero sí es extraño que se haya ido. No es como su talante es la 10 puesta todo el tiempo. Vicky, yo comparto contigo eso plenamente. Claudia tiene la 10 puesta todo el tiempo, lidera todos los procesos, está en el detalle de cada una de las carteras de la administración distrital, pero de verdad ha sido un año muy difícil. Yo sí que entiendo la necesidad de una recarga y esa recarga, digamos, por esta época de inicio de año es la que se acostumbra y seguramente por eso, digamos, se dio en estos días y yo entiendo a quienes pues cuestionan su salida, es absolutamente legítimo. Sé que también hay pues una carga muy política de contradictores políticos de la alcaldesa en esas preocupaciones. ¿Usted cree que están aprovechando los contradictores políticos para atacarla? Nuestra tarea, Vicky, es pues sin duda alguna demostrar que la ciudad está bajo el mismo equipo de gobierno que conformó Claudia, con personas que saben de la administración distrital, que han estado al frente de la pandemia durante todo este año y que estamos al frente de atender todos los frentes, tanto de seguridad como de salud, como de integración social, de servicios sociales durante estos días de inicio de año. Alcalde, hemos hablado en los últimos días, ayer aquí precisamente en Vicky en Semana, con el doctor Andrés Rosales, con la doctora Carolina Corcho, y usted sabe las críticas y las preocupaciones que ellos han manifestado. Ellos están ahí al frente de la situación clínica que está sucediendo aquí en Bogotá. Ellos hablan de colapso, de preocupación en las UCI. Dice que las cifras, es decir, no entienden y no comparten las cifras oficiales que entrega la Secretaría aquí en Bogotá. Y hablan de colapso. ¿Qué piensa usted? Yo tengo un diálogo muy fluido con el doctor Rosas, con el presidente de ASEM, con la doctora Carolina Corcho. Tenemos un diálogo muy permanente y además tuvimos una reunión especial el día domingo en la mañana. De hecho, gran parte de las medidas hospitalarias que se tomaron fue fruto de reuniones que tuvimos con esos gremios médicos, así como con otros gremios médicos con los que trabaja la Alcaldía Mayor. Uno no puede ponerse a discutir con las recomendaciones de científicos. Debe escucharlas, pero también debe contrastar información y eso es lo que hemos hecho permanentemente. Los hospitales de la red privada y de la red pública, cada uno está viendo y viviendo su realidad. Y yo quiero decirle a todos en Bogotá que hasta la fecha, y así como pasó durante todo el primer año de la pandemia, absolutamente a todas las personas que han llegado a un hospital, que por la complicación de su salud han requerido de un servicio hospitalario o de urgencias o de cuidados intensivos, lo han recibido. Lo recibieron en el primer pico de la pandemia cuando teníamos menos camas hospitalarias. En ese momento teníamos alrededor de 1.600 camas hospitalarias de UCI cuando estábamos llegando el 26 de julio al primer pico de la pandemia. En este segundo pico tenemos 2.230 camas, pero además tenemos mucho más conocimiento sobre el virus y tenemos un sistema hospitalario robusto. ¿Cuál es la preocupación de ellos? Que nosotros legitimamos y validamos que en algunos hospitales puntualmente, cuando se empieza a llenar la red en total,
En algunos hospitales se llega al 100%. Por ejemplo, la Clínica del Country reporta que ya tiene una ocupación del 100% de sus unidades de cuidado intensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Jairo, tú vas a la Clínica del Country y tienes una complicación y requieres de una unidad de cuidado intensivo, lamentablemente ahí no se te va a poder atender. Es necesaria una remisión. Nosotros hemos decretado las medidas hospitalarias necesarias para que, independientemente de si tú estás afiliado a una EPS, si tienes cómo pagar o no, independientemente de si estás en el régimen subsidiado contributivo, nosotros con la Secretaría Distrital de Salud, a través del Centro Regulador de Emergencias, hacemos el traslado en una ambulancia medicalizada a una UCI que sí esté disponible. Y eso está pasando en Bogotá mientras hablamos. Eso está pasando minuto a minuto en Bogotá con nuestro Centro Regulador de Emergencias. Pero ¿eso a qué lleva? A que es un hecho que cuando uno empieza a copar capacidad hospitalaria, como está Bogotá hoy en el 79,6%, hay casos que se demoran más. Hay complejidades de traslados. Y, Vicky, es importante que la audiencia entienda, si hay una persona que, por ejemplo, llega a una unidad de cuidados intensivos con una situación no solo de COVID, sino que tiene asociadas temas cardíacos o temas renales o temas hepáticos, tú no lo puedes remitir a cualquier UCI, lo tienes que remitir a una UCI donde haya médicos especialistas en estas disciplinas. Y por eso cada caso particular es distinto. Un caso normal puede tomarse 15 minutos en una remisión. Por ejemplo, una persona ingresa a la clínica Shayo y la trasladamos al Tunal rápidamente por las características, pero si sus complejidades de salud son distintas, la ubicación de una cama UCI donde esté el personal médico adecuado puede tomar entre 2 y hasta 5 horas en estos momentos. Eso fue lo que nos dijeron ayer los médicos aquí, alcalde, y es que tenían en el reporte del día anterior 28 pacientes que no encontraban UCI, y el doctor Andrés Rosas. Sí, Andrés dijo que el fin de semana, él cuando hizo la denuncia, creo que era sábado o domingo, ya no recuerdo bien, pero hablaba de 40 pacientes. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre las cifras y los registros de la alcaldía y lo que la gente médica, la gente del personal médico está viviendo en las urgencias, o no hay un desfase allí? Vicky, no hay ningún desfase. ¿Qué es lo que hay? Ellos están viendo su hospital, ellos están viendo quizá los hospitales donde se encuentran los médicos que hacen parte de su agremiación. Nosotros estamos viendo toda la ciudad, y en la ciudad tenemos red pública y red privada. Y nosotros tenemos la disponibilidad de todas las camas UCI, tanto en hospitales privados como en hospitales públicos. Esas fueron medidas que se tomaron justamente para poder garantizar el servicio a todos. Entonces, yo le digo a todo el mundo, aquí no hay ningún colapso del sistema hospitalario ni ninguna discrepancia. Lo que hay es una mirada distinta, que ambas son absolutamente legítimas y complementarias. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo con el doctor Rosas? ¿Qué hemos estado haciendo con la doctora Carolina Corcho? Y es, ellas nos están remitiendo los casos que ellos están viendo críticos en algunos puntos. Nosotros los contrastamos con lo que tenemos en nuestro Centro Regulador de Emergencias y hemos ubicado varios rápidamente. En estos momentos, Vicky, mientras hablamos, hay personas que están esperando una cama de cuidado intensivo. Están siendo trasladados, todos han sido trasladados, todos han sido atendidos, van a seguir siendo atendidos, pero por supuesto hay personas que cuando se alcanza el pico, cuando se está llegando a los altos niveles de contagio, pues la cama no está disponible en el mismo hospital eventualmente, sino debe ser trasladada. Y por eso es que es tan importante que en estos momentos, donde Bogotá enfrenta el segundo pico de la pandemia, las localidades y las personas que habitan en esas 3 localidades hagan un cumplimiento estricto de las medidas decretadas de cuarentena. Hay un agotamiento normal, natural, después de un año de pandemia, y yo lo que les digo es, toca hacer este último esfuerzo. Hay países que en estos momentos están cerrando, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia cerraron en las últimas horas, cuarentena total en el país. Son países que tienen incluso la vacuna en curso, son países que tienen también investigación muy adelantada, pero la realidad es que para reducir la velocidad del contagio, instrumentos como las cuarentenas focalizadas que usa Bogotá y que han dado muy buenos resultados son necesarias en estos momentos, pero necesitamos no solo que la autoridad esté en las calles haciendo los controles, necesitamos que los ciudadanos tengan el control más efectivo, que es el autocontrol. Alcalde, hace apenas unos minutos estábamos hablando con Holman Morris. ¿Es cierto que el secretario de Salud estaba en vacaciones o no es cierto? ¿Él ha salido o no? El secretario ha estado en Bogotá todo el tiempo. Él estuvo el domingo cuando hicimos todos los anuncios sobre las cuarentenas estrictas, ha estado al frente de la regulación de emergencias,
de la referencia y contrarreferencia hospitalaria. Y yo lo que le diría, y le diría a toda la audiencia, es absolutamente legítimo y válido en una democracia que candidatos, excandidatos, futuros candidatos estén tratando de convertir una situación sanitaria y de emergencia como la que vive el país entero y que estamos enfrentando desde la Alcaldía Mayor como una bandera política. Pero lo más importante en estos momentos, más que escuchar a los políticos, es escuchar a los médicos, escuchar a los epidemiólogos, escuchar a los que están al frente del cañón. Nosotros estamos en diálogo permanente con ellos y trabajando muy bien de la mano. Jairo, ¿cuánto es que está lo de UCI hoy? ¿La cifra? Ya, la cifra de UCI está 79.6 y 84.9 en todas las UCI. O sea que si siguiera creciendo ese mismo ritmo, que ojalá y Dios quiera que no, alcalde, en 10 días estaríamos al 100 en UCIs. Entonces, ¿qué es importante entender? Diariamente ingresan muchos pacientes, pero también salen muchos pacientes que se recuperan, lamentablemente hay algunos que fallecen. Eso es un sistema, diariamente de verdad hay un recambio muy importante de UCIs en Bogotá y tal como ocurrió en el primer pico de la pandemia, Vicky, hay alrededor de unos 10 días que son críticos, son 10 días de alto nerviosismo por los traslados, por las referencias, contrarreferencias, pero nuestro modelo epidemiológico que ha funcionado muy bien, que durante todo el año 2020 arrojó resultados precisos y permitió que se determinaran medidas sanitarias oportunamente y se salvaran decenas de miles de vidas en Bogotá. Es la herramienta con la cual estamos hoy trabajando. Por eso tomamos las medidas de restricción en estas 3 localidades. Y con estas medidas, al igual que con la responsabilidad de cada uno, esto no va a funcionar simplemente porque nosotros saquemos un decreto. Firmar un decreto es fácil, implementarlo es el reto. Por eso estamos en las calles, pero aquí necesitamos de la ciudadanía que ponga de su parte en el autocuidado. Si esas medidas dan fruto como está establecido, deberíamos empezar, Vicky, a ver una reducción de velocidad del contagio en esas 3 localidades y en toda la ciudad de Bogotá. Y deberíamos empezar a ver un descenso de ocupaciones hacia la tercera semana de enero, finales de enero. Pero son semanas y son días, obviamente, donde hay alerta importante, donde hay un trabajo 24/7 de todos los equipos de salud y distritales. Alcalde, pues no lo queremos demorar mucho más, desearle mucha suerte en el manejo de esta circunstancia que es muy complicada, muy difícil, y simplemente preguntarle finalmente, la gente que le está pidiendo a Claudia López que regrese, ¿qué le dice usted a esa gente como alcalde encargado? Que le está diciendo a Claudia López, devuélvase, corte las vacaciones, regrese, asuma el cargo nuevamente. ¿Qué le dice a esa gente? Yo les digo que al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá está un equipo de gobierno que conoce la ciudad, que ha estado durante todo un año enfrentando quizá el reto más grande que ha tenido cualquier administración, que es una pandemia que afecta a la gran ciudad. Esta es una de las grandes ciudades de América Latina y que hemos logrado salvar decenas de miles de vidas gracias al profesionalismo y al trabajo arduo de cada uno de los funcionarios, especialmente de Claudia, quien estuvo al frente de todas las medidas y ha estado permanentemente atenta a todas las decisiones, y decirles que hay un equipo de talento humano y de servidores públicos extraordinario poniéndole el pecho a esto, y que vamos a salir adelante, que además, así como lo logramos en los meses de junio, julio, particularmente julio y agosto, que fueron meses muy difíciles para los hogares y para la pandemia, logramos garantizarle a todo el mundo salud, servicios hospitalarios independientemente de su condición socioeconómica o de su afiliación a la seguridad social, que en esta ocasión tenemos exactamente el mismo equipo, solo que con una diferencia: sabemos mucho más sobre el virus, sabemos mucho más cómo atender una pandemia, estamos preparados, pero necesitamos del granito de arena de cada uno de ustedes. Alcalde, por último, usted entenderá la preocupación de toda la gente aquí en Bogotá sobre el tema de las cuarentenas. Ya hay 3 localidades y lo que se dice es que vienen más cuarentenas para las otras localidades como ocurrió el año pasado. ¿Eso va a ser así? Entonces, en estos momentos, las 3 localidades que entran en cuarentena, ¿por qué entran en cuarentena? Primero, porque el número de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes allí es de los más altos. Segundo, por la velocidad del contagio. Una cosa es número total de contagiados y otra, con qué velocidad se está propagando el virus. La cifra mágica del RT de la que hablan tanto los epidemiólogos. Allí en esas 3 localidades es particularmente alto. Y también es bastante alta la ocupación de la red privada y pública de esa zona.
Pero uno de los factores más importantes para que fueran esas 3 localidades, Jairo, es porque a esas localidades retorna la gran mayoría de pasajeros que vienen de su descanso. En Bogotá salieron alrededor de 1.900.000 personas durante esta temporada de fin de año, unos por el aeropuerto, otros por la terminal de transporte, y alrededor de 1.200.000, 1.300.000 personas en su vehículo particular. Esas personas están volviendo, y de acuerdo a la propiedad de los vehículos, de acuerdo a los comportamientos de uso del vehículo, la gran mayoría de personas van a volver a esas 3 localidades. Por eso es allí donde tomamos esa precaución. Pero hay 2 localidades que también nos preocupan mucho, que son la localidad de Chapinero, que tiene unos índices altos de contagio también. Es una localidad mucho más pequeña, de alrededor de 150.000 personas, y la localidad de Kennedy, que es una localidad muy grande. ¿Por qué no están estas 2 dentro de cuarentena? Porque el efecto total de las medidas en estas 3 localidades va a reducir el contagio no solo allí, en las 3 localidades del norte, sino en la totalidad de Bogotá. Sin embargo, acordamos con el ministro Fernando Ruiz, el ministro de Salud, que este martes hacemos una evaluación de todos los indicadores epidemiológicos de la ciudad, y que en caso de alcanzar del 85% de UCIs COVID, tendríamos una sesión extraordinaria del comité para evaluar nuevas medidas. Y entonces está en bajito el tema de Chapinero. ¿Y cuál fue la otra que nos dijo? Vicky, Pinero y Kennedy, 2 localidades. Ya me queda claro. Pues, alcalde, le deseamos suerte. Un abrazo y mil gracias por estar con nosotros en Semana. Vicky, un abrazo, saludos a todos, bendiciones y a cuidarlos mucho. Un abrazo. Ya tenemos la 1 de la tarde, en punto. Esto es Semana.